publicamos las voces más brillantes del mundo y te acompañamos a descubrir las mejores historias, pensamientos e ideas. Encuéntranos en penguinlibros.com. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Quiero darles la bienvenida a la transmisión de la presentación de la edición en Perú de Huaco Retrato, la nueva novela de Gabriela Wiener. Mi nombre es Johan Page y de parte de Penguin quiero agradecerles a todos los que van a seguir esta transmisión y a instarlos a que compren, a que adquieran este libro que ha sido publicado ya en España, que acaba de salir en Perú y que está causando un revuelo tremendo gracias a la pluma irreverente y salvajemente feroz de mi querida Gabriela Wiener, estupenda y magnífica escritora, y de la cual evidentemente estamos muy orgullosos de tenerla. Ella ahora está en Oaxaca, ¿no? Y representando ahí, llevando este mensaje de Huaco Retrato por el mundo, evangelizando como tiene que ser. Quiero agradecerte, Gaby, que estés aquí, quiero agradecerte que hayas confiado en Penguin para publicar esta obra magnífica, estupenda, y desde luego esta conversación se va a llevar a cabo con alguien también absolutamente importante como José Carlos Agüero. José Carlos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por brindarnos esos minutos para poder conversar con Gaby, y yo las dejo pues en muy buenas manos, sin recordarles a todos que pueden adquirir ya Huaco Retrato. Está ya en su segunda edición en España, en muy poco tiempo ha causado un revuelo tremendo. Pueden seguirlo en redes también. El movimiento de este libro es un movimiento fenomenal. Y desde luego pueden adquirir el libro ya en Lima. Vayan, corran, léenlo, convérsenlo, por favor, porque creo que es bastante interesante. Así que nada, José Carlos, te dejo aquí con Gaby para que puedan charlar acerca de Huaco Retrato. Y a todos los que siguen esta transmisión, muchísimas gracias. Gracias, Johan. Gracias a Penguin Random House por la invitación. Y contento de conversar con Gaby sobre su libro, muy interesante. Lo he leído con mucho placer. Me ha gustado bastante. Y, a ver, hay varios temas sobre los cuales conversar. En principio, claro, hay la parte celebratoria de qué buen libro, ¿no? Qué buen libro, qué bien fluye, qué complicado algunos de los temas que se tocan. Segunda edición, entiendo, en España, así que, por impresión, se ve que le está yendo bien. Puedo entender por qué le está yendo bien. Creo que le va a ir muy bien también acá en Latinoamérica, en Perú, por esta confluencia de cosas, ¿no? Porque está hablando, sí, está tocando el tema de la genealogía, el padre, el hijo, la impostura, el cuerpo, el racismo, en fin, pero todo esto literariamente no es un ensayo y tampoco es una apología. Está enhebrado desde la experiencia que se quiere personal, no sé si es personal o no, en todo caso no ese es el asunto, sino es como conversar de cosas que todos sabemos que son importantes, de auscultar, como todo lo que nos duele, la diferencia y el trato o la mirada que nos diferencia y nos subvalora, cómo nos hace sentir esto, sobre todo a los que vivimos en países como el Perú, pero todo esto desde lo íntimo, no desde arriba, no desde la superficie, no desde la institucionalidad ni la estructura, sino desde eso que desde adentro nos hace sentir mal a nosotros. Ya, y todo eso está contado de una manera muy ágil, inteligente, llena de muchos momentos de gran humor que agradezco. Y creo que, aunque aparentemente, bueno, o quizá es en efecto una novela, Huaco Retrato, sobre la relación de una protagonista que está rastreando sus orígenes, intentando ajustar algunas cosas en relación con el fallecimiento de su padre. Es una especie de duelo, es un duelo colectivo, por decirlo así, lo hace colectivo,
porque al buscar estos orígenes en algún antepasado colonialista, huaquero, expropiador del patrimonio peruano, participante de un racismo civilizador del siglo XIX, pero que al parecer nos acompaña hasta ahora, en este marco, me da la impresión que hay dos cosas que por lo menos a mí me han interesado bastante de la novela de Gaby. Uno es el tema de lo fraudulento y la impostura, y el otro es de lo expropiado. Entonces, claro, está la historia de papá, de Raúl Wiener, o de la relación de Gabriela con su padre, y la historia de el antepasado Wiener alemán, el huaquero, y luego está la historia de la protagonista y los conflictos que tiene que afrontar en el presente para elaborar su duelo y elaborar el aparente callejón sin salida en el que se ha metido respecto de su convivencia poliamorosa. Y todo esto en un paquete que no parecía tener una fácil solución. La manera en que se nos es transmitida es necesariamente va a ser dramático, y así acaba siendo, así nos lo acaban contando. Digamos, ese es el paquete, pero en el paquete siento que hay estos dos conceptos que están detrás. El de lo fraudulento y la impostura nos remite a lo doloroso, porque quien está contándonos la historia está intentando, es una estrategia interesante, claro, es primera persona, pero es primera persona que siempre está intentando que sea plural, siempre está intentando que sea como, nosotros somos lo que... Yo estoy sufriendo, pero en el fondo ustedes también están sufriendo conmigo. Yo soy la fraudulenta, yo soy la impostora, pero somos nosotros los fraudulentos y somos nosotros los impostores. Y truco o no, el recurso literario o verdad es algo que incomoda en la lectura, pero es útil para hacer justamente ese vínculo con lo que Gabriela nos está contando, o el texto nos está contando. Y eso en relación con lo fraudulento, porque duele al protagonista, la protagonista le duele. Y uno siente contactos en esa incomodidad, en ese dolor respecto de saberse no enteramente auténtico, que es alguien posiblemente un fraude en muchos sentidos muy profundos de la vida, desde la interacción social hasta el acto de compartir en medio de una comunidad el estatus, y a lo más, quizás lo más angustiante, que es el compartir íntimamente el afecto. Y este ser impostor, lo que nos está intentando contar la novela también es que no es una falla individual, sino que es un paquete que compartimos todos los que vivimos en el sur, digamos, en el sur. Y por otro lado está el asunto de que, a partir de una metáfora que es muy, muy, muy poderosa, porque es más que una metáfora, es una metáfora, pero también es un proceso histórico, o en todo caso un recuerdo, ya sea verdadero o falso, la expropiación de lo que para nosotros es importante, lo que son nuestros patrimonios objetivos o subjetivos, en este caso en la figura de el alemán antepasado que se roba las cosas que para nuestra cultura son relevantes y luego son exhibidas de manera triste en algún otro lugar de Europa. En realidad está posiblemente también aludiendo con esto la novela a cómo nuestra subjetividad es expropiada por una serie de poderes que nos atraviesan, y desde muy niños, y quizás desde antes de ser niños, que es un poco también la hipótesis que está detrás del libro. No debería ser hipótesis porque, bueno, es una novela y no es un ensayo, pero siento que es así, y que esta expropiación nos deja, iba a decir desnudos, pero es peor que eso. Más bien, nuestra desnudez la hace vacía o ajena. Esta expropiación de nuestra subjetividad
Guaco Retrato, todo lo que estoy diciendo suena muy aburrido, es discursivo y todo, pero en Guaco Retrato, en la novela de Gabriela, está contado con vida. Le está pasando a las personas, le está pasando a la narradora y le está pasando a las personas con las que ella se interactúa en diferentes episodios, además, algunos muy desopilantes que ocurren a lo largo de estos episodios. Bueno, eso quería comentar de inicio, y para hacerlo dialógico, pues no le voy a preguntar a Gabriela como cosas acerca de la autoficción, sino, ¿por qué no? Sino voy a comentarle algo que, digamos, algo que me acercó al texto y al mismo tiempo me generó ahí su choque. Y es tampoco mi cameo, que quizá lo hablamos después en el libro, sino esto de la expropiación me pareció muy fuerte, muy poderoso. ¿Ya? El hecho de que, digamos, para decirlo de manera gruesa, la persona del sur, el cholo, el indio, el subalterno, digamos, ha sido despojado de tal manera del conjunto de sus posibilidades subjetivas que inclusive la propia representación de su goce, su placer y de su propia identidad no le pertenecen, digamos, pertenecen a un paradigma, digamos, de lo estético, pero también de lo político. Entonces no puede gozar realmente, o si goza, lo goza con dolor, o lo goza con culpa, incluido el sexo. El sexo inclusive acaba convirtiéndose en un escape, o una fórmula de escape porque no se puede resolver ese asunto que está detrás, que es más primario, que tiene que ver, bueno, diríamos, con las formas en las cuales el poder nos atraviesa y nos va conformando. Y aunque, digamos, siento que eso es muy poderoso, también pensaba, y ahí va mi pregunta, hay algo que que colocas ahí que es muy fuerte, algo así como que no podemos, básicamente como prohíbes o niegas la posibilidad de que la protagonista o las personas que son como ya, digamos, un cholo más, especialmente si vive fuera, pueda realmente disfrutar de su cuerpo, a no ser que haga un mecanismo tipo, me estoy vengando del cuerpo blanco. Y el cuerpo blanco, para disfrutarme, de alguna manera me está teniendo piedad, ¿no? Algo así. Y me pregunto yo si ese es algo que tú sientes que es general, que se puede, que solo va de relaciones norte-sur, o es un tema como de clase media, ¿sabes? En algunos momentos sentí que era muy, muy directo, muy fuerte, muy hondo, pero también pensaba, pero esto no debe pasar tanto en algunos otros lugares, tipo un barrio, digamos, en un barrio. No sé, ¿qué piensas sobre eso? No sé si me dejo entender. Hola. Recién abro la boca. Eso es muy positivo. Todos te queremos escuchar. Vale. Hola, José Carlos. Gracias por estar aquí a mi lado, poniéndome lo difícil. Es tu labor en este mundo. Yo también he hecho bien mi trabajo, creo, porque te he incomodado. Primero agradecer el espacio a Penguin por la edición. Estoy bastante contenta con el libro y contenta con poder presentarlo en Perú. Y espero que pueda llegar a mucha más gente o más de lo normal. Me has dicho muchas cosas, te agradezco un montón la lectura. Obviamente pensé en ti para que presentaras este libro porque así el libro va a parecer más profundo, porque tienes una manera de analizar las cosas que
que me golpea y al mismo tiempo, bueno, ya sabes que te considero un consejero espiritual. Eres igual de incómodo que a la vez también me llevas a un lugar como de reconciliación y como de un estado, sí, como un estado superior o futuro en el que no estoy, pero que quisiera estar, que anhelo, respecto a las cosas que nos atraviesan, ¿no? Eh, respecto a las memorias que estamos poniendo siempre sobre la mesa. Yo lo que siento es que yo no sabía por dónde te cogería exactamente el libro. Veo que has hecho, además de la lectura, pues una entrada hacia el tema del cuerpo y del deseo, ¿no? Lo cual te agradezco. Sí es verdad que también antes de que me hicieras la pregunta, me ha interesado mucho que trajeras el tema de lo fraudulento aquí, que es algo que, pese a que me han entrevistado ya varias veces, no en ningún momento ha sido como algo central. Es más, casi ni se ha mencionado y es nuclear en el libro, ¿no? Siento que he escrito un libro que no es muy tranquilizador, debo decir. He escrito un libro que está como mostrando un conflicto abierto y tampoco es que está respondiendo todas las preguntas que se hace la protagonista. Y uno de esos temas que también quedan abiertos, que también supuran, ¿no? Que me interesa afrontar así, desde el conflicto hacia el conflicto y probablemente quedarme ahí es el tema del deseo en relación con nuestra racialización o con nuestra identidad, ¿no? Primero, desde luego, con esta mención de la clase media, te diré que sí, que es desde dónde más voy a contar, ¿no? Si lo único que me libra, digamos, no sé, de equívocos, ¿no? Es que siempre cuando escribo un libro o intento ser muy cruda y muy honesta al decir desde dónde cuento, ¿no? Sí es verdad que, bueno, en las entrevistas puedo hacer generalizaciones acerca de que, pues, hay cosas que compartimos, desde luego, ¿no? Históricamente, ¿no? Algunos cuerpos, ¿no? Y es justamente en esta historia de Huaco Retrato que sí que la clase, ¿no? Aparece, ¿no? Sobre todo en el momento en que la protagonista empieza a comparar a sus familias, por ejemplo, ¿no? Y desde luego ese lugar, ¿no? Está bastante sincerado en el libro, ¿no? Eh, También creo que lo vemos cuando la migrante, ¿no? Es una migrante en España que se dice ser una migrante privilegiada, ¿no? Que no ha ido a cuidar otras personas, que no ha ido a limpiar casas, ¿no? Y eso es como el lugar desde donde se cuenta la personaje esta. Sí creo que me interesaba en las cuestiones en la revisión del deseo, hablar de poder, hablar de estas relaciones de poder que hay en las relaciones incluso sexuales, afectivas, y que no es algo de lo que se esté hablando siempre, porque siempre estamos hablando sobre todo de desigualdad de género, ¿no? Y sin embargo nos atraviesan otras cárceles, ¿no? Que han marcado nuestra manera de vernos, ¿no? Y de encontrarnos, ¿no? Yo creo que
tu lectura es que me preocupa un poco porque de alguna manera sí es verdad que en el libro, ¿no? O sea, no se cierra un ciclo ni se resuelve nada, ¿no? Pero sí hay un momento que creo que es reparador para la protagonista, ¿no? Es justamente ese momento en que comparte, ¿no? En una comunidad, ¿no? Digamos, ese dolor, ¿no? Y ese deseo, ¿no? Ya no desde, o sea, viniendo con la carga que venía, ¿no? Que era una carga de estoy siendo colonizada por un cuerpo blanco, ¿no? Por el deseo hacia un cuerpo blanco, ¿no? Y al mismo tiempo me estoy convirtiendo en un colonizador, ¿no? Patriarcado me habita, ¿no? Y de repente empiezo yo, ¿no? Fraudulenta al fin, la protagonista, ¿no? A tener impulsos posesivos, ¿no? Celos tremendos, ¿no? Ya ejercer un tipo de violencia surgida del miedo, surgida de la inseguridad y surgida de sus experiencias eh, conflictivas con su propio cuerpo y con su propia identidad, ¿no? Y por supuesto, provocado hasta la historia, ¿no? Así de esa manera llega, ¿no? A ese espacio llamado taller de descolonización del deseo, ¿no? Que a mí sí ahí, no sé, igual estás en desacuerdo, ¿no? Pero yo creo que ahí se encuentra una vía, ¿no? Una vía de encuentro consigo misma, ¿no? A través, ¿no? De, digamos, el, el abrazo, ¿no? El abrazo, el acuerparse, ¿no? Entre sus iguales, digamos, ¿no? Entre, en un grupo de migrantes, ¿no? Cholas, sudacas, ¿no? De distintos orígenes, ¿no? No todas de clase media, no todas bisexuales, ni siquiera lesbianas, por supuesto, ¿no? Pero sí de disidencias, ¿no? Disidencias que de repente les permiten ese encuentro, ¿no? No sé, no sé si tú lo ves así o te sigue pareciendo que es más bien también ese momento un momento trágico. Creo que como lo cuenta la novela, es el momento de la solución de la trama. Sí, y está bien, y es hasta, tiene de doloroso, pero también tiene de divertido, ¿no? Por el diálogo que establece la protagonista, que está yendo a ver si alguien le ayuda a descifrar quién es, ¿no? Algo así. Y la barranquillera, que es esta mujer afro, ¿no? Más marrón aún, la ayuda a... en narrativa hay bastante de adoctrinamiento, diríamos, ¿eh? Pero creo que sobre todo, o por lo menos como yo lo siento, la ayuda a dejar de pensar un poco, ¿no? Y en eso sí creo que me gusta esa manera en que resuelve parcialmente, ¿no? Sus dilemas. Y igual, no sé cuántos tendremos el acceso a talleres de descolonización. Siempre es interesante, ¿no? Porque igual siempre son, claro, mecanismos importantes que no están a la mano de todos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, inclusive el salvarse, ¿no? O el reconstruirse, acaba siendo un privilegio igual, ¿no? Entonces, es interesante contar desde allí, ¿no? Me parece Pero que... te digo, son espacios autogestionados, ¿no? O sea, creados colectivamente o sea, quiero decir, tampoco me parece decir que no está al alcance, ¿no? O sea, porque eso es construcción colectiva, del común un poco. Qué bueno. Pues no, sí, si es así, mejor todavía. Sí. Pensando en otra salida que propone el libro, ¿no?
la búsqueda hacia atrás. Porque, digamos, la búsqueda hacia adelante, si quieres, que es la más constructiva, por decirlo así, no deja de ser conflictiva, es esta, ¿no? La que lo va llevando a la protagonista de crisis en crisis hasta que como que toma conciencia de que pues, la atraviesan mandatos que no le corresponden, ¿no? Es más, mandatos contra los cuales ha luchado. Digamos, el machismo la habita, ¿no? Bajo las formas, sobre todo, de los celos. Pero decide, Pero o sea, sí. hace algo y decide, ¿no? Decide hacer algo. No sabe hacia dónde la va a llevar, pero el taller la va a ayudar, digamos. Por lo menos tiene esa esperanza. Y ahí es un movimiento hacia adelante, hacia el futuro. Pero en la novela hay un movimiento hacia el pasado interesante, que también van de la mano. Son dos búsquedas que en realidad son casi la misma, pero digamos tienen flechas de orientación distintas en respecto del tiempo. Igual son las mismas preguntas, ¿no? Son la identidad, lo fraudulento de la identidad de uno mismo, lo propio y lo expropiado, pero hacia adelante y hacia atrás está la búsqueda genealógica, digamos. Si hacia adelante no sé bien cómo voy a hacer para resolver mis asuntos cotidianos, con el duelo de mi padre, con mi familia, con mis parejas, hacia atrás, ¿qué hago con todo aquello que he heredado, que he querido, que ha formado parte de mi tradición y de mis afectos, y que no puedo fingir que no es como mínimo dilemático, digamos? Sobre todo la relación no solamente con el abuelo, el tatarabuelo, creo, huaquero, digamos que personifica el abuso cultural, sino con el papá, que de alguna manera simboliza ¿cómo se dice? La incoherencia entre el personaje militante y por lo tanto, por lo menos en la abstracción, moralmente superior, pero individualmente humano como todos, ¿no? Lleno de carencias. Inconsecuencia se llamaba, ¿no? En la izquierda. Sí, cuando se llamaba, digamos, porque muchas veces simplemente se ocultaba, ¿no? Entonces, respecto de esa trama hacia atrás, de esa búsqueda genealógica, no siento que tu libro sea como típico en el movimiento de autoficción, que es como, uy, voy detrás del padre, ¿ya? Sino que es un pretexto. No sé cómo es un pretexto. Es un pretexto. Detrás están otras preguntas que tienen que ver más con como empecé, que tienen que ver con realmente plantearse la manera en que íntimamente, no estructuralmente, no al modo institucional ni ensayístico, sino cómo el agravio racista, la vivencia racista es íntima y está atravesado y nos genera experiencias de falsedad, de vivir en la falsedad, y que eso no nos permite estar tranquilos, digamos. ¿Cómo la ves? Sí, o sea, partiendo de digamos, lo que le está atravesando en ese momento de crisis, ¿no? Con todo a la protagonista, ¿no? Esos viajes que hace hacia el pasado, ¿no? En realidad, claro, el tema del padre está pasando en ese momento, ¿no? Es casi un presente, ¿no? Es una cosa, el duelo es contemporáneo a la crisis casi, ¿no? Y entonces el reflejarse en la historia del padre es, digamos, lo más inmediato, intuitivo, ¿no? Ahí está el fraude de la doble vida, ¿no? Versus a lo que ella intenta hacer, ¿no? Una recreación de otro modelo familiar, ¿no? Que sin embargo está torpedeando, ¿no? También hacia el futuro, además, ¿no? Porque, ¿no? Parece que ella misma, ¿no? Se quedara en esa especie de limbo, ¿no? Y desde allí mandara bombas, ¿no? A lo que iba a ser su proyecto vital, revolucionario, que tomaría distancia de ese fraude familiar del que viene, ¿no? Entonces, eso es el padre, ¿no? El constante recordatorio, ¿no? En lo que te puedes convertir, ¿no? Pero sí es verdad que puede ser esto un juego además y un link
también con el tatarabuelo, ¿no? Que era un ser que se exageraba a sí mismo, que exageraba sus hazañas, ¿no? Que tenía una capacidad de autopromoción, incluso más relevante que a veces que su propio trabajo científico, ¿no? O al menos de esa manera se le veía, porque hay que tener en cuenta que también en esa época pues, él era judío y había pues, todo un acoso también ahí antisemita, ¿no? Ya comenzarían ahí cosas tremendas, ¿no? Solo por decir que el personaje era complejito, ¿no? Y él es, de alguna manera, también algo otro espejo en el que se ve la protagonista en tanto investigadora, ¿no? Porque investigadora de otro tipo, ¿no? Pero también una especie de arqueóloga, porque también está, ¿no? Levantando tierra, ¿no? De su memoria familiar y saqueando, digamos, ¿no? Pero creo que en el sentido inverso, ¿no? Que el tatarabuelo, ¿no? Que finalmente se ha metido ahí a robar, ¿no? Ella se ha metido ahí a devolver, ¿no? Es como es lo que siente, ¿no? Y además como escritora, ¿no? Encuentra en él, no ni en el apellido extraño que nos define su cara negra, ¿no? Ni por supuesto en toda su mirada, ¿no? Del mundo andino, por ejemplo, o precolombino, ¿no? Sino encuentra su parentesco y su filiación en esta especie de escritura de sí mismo que lleva a cabo Charles, ¿no? Como una especie de viajero, ¿no? Protagonista de todas las cosas interesantes que pasan en el libro, ¿no? Obviamente es un juego con mi propia identidad de escritora, que soy una escritora gonzo en primera persona, ¿no? También percibida de esa manera, ¿no? Entonces, lo que quería decir es que también ese viaje al pasado, ¿no? Y creo que ahí sí que, ahí creo que intuyes bien que más bien es para encontrar a otros cuerpos y a otras personas y a otras voces, ¿no? Porque cuando la personaje habla, ¿no? de los celos, por ejemplo, que la poseen, ¿no? Solamente tiene que viajar hasta el momento en que su abuela, ¿no? Que fue madre adolescente, ¿no? Y que se ha comido ese secreto toda su vida y que ha muerto sin compartirlo, ¿no? Hay una escena en el libro, ¿no? en que se muestra, ¿no? Cómo la abuela ha tenido un derrame cerebral, ¿no? Pero en su cama, ¿no? Todavía puede celar a su marido, ¿no? Al abuelo, y le grita porque le da celos la enfermera, ¿no? La protagonista dice, ¿no? En una familia en la que primero muere tu cerebro y después mueren tus celos. Y a mí me interesaba hacer abrir ahí un melón, como se dice, porque es verdad que se juzga mucho, ¿no? ¿no? Estas bajezas, ¿no? De las relaciones, o estas violencias también, de repente desde un marco muy teórico, ¿no? Desde algo alejado realmente de lo situado y del cuerpo y de las historias de cada vida y de cada cuerpo. Entonces, yo propongo ahí que hay una transmisión, ¿no? Del trauma y hay una transmisión del dolor también, ¿no? Que se puede traducir o en dolor, o en más dolor, o en más silencio, o en más violencia, o en todo lo contrario, ¿no? Pero en cualquier caso está toda la baraja ahí abierta sobre la mesa y creo que la protagonista va tomando unas y otras y con eso se mueve, ¿no? Y con eso, digamos, sí, juega, ¿no? Y no solamente ella, ¿no? También la madre, ¿no? También viene, ¿no? Como tú dices, no es esta la historia, no es el típico libro de búsqueda del el antepasado perdido, donde ahí vas a encontrar el motor de tu vida, la explicación de lo que eres, que has sido. Tampoco ocurre con la
tatarabuela, ¿no? Que es, durante todo el libro, ¿no? La protagonista la evoca, ¿no? Pero tampoco es para investigarla o perseguir su historia, que ya de hecho confiesa es casi inalcanzable porque está borrada, ¿no? Pero es que ni siquiera lo intenta, ¿no? Entonces, más bien, ese agujero, ¿no? Ese agujero, esa memoria perdida, ¿no? Se va rellenando con las vidas, ¿no? Y las historias de otras, ¿no? Por ejemplo, la abuela, ¿no? Por ejemplo, la madre, ¿no? Que creo que hacia el final del libro, ¿no? Que aparezca, ¿no? Con su propio relato y con su propia versión de la historia, ¿no? Que creo que finalmente te hace darte cuenta, ¿no? Que no era la víctima que habías pensado que era de repente, ¿no? También allí se da un juego de identificaciones, ¿no? Con esa mujer que se borró, ¿no? Y esta que aparece, ¿no? De repente con una fuerza inesperada, ¿no? A narrarse, ¿no? Sí, hay muchas partes muy bonitas realmente de la novela. Una que, no sé si estoy metiendo un tremendo spoiler, pero igual ¿De verdad? entiendo, igual entiendo que se puede editar. A Estaba ver, no pensando sé, que, disimula. bueno, es que, no, voy a decir otra cosa. ¿Sabes qué pasa? Que tienes mucha razón o yo siento que hay mucha razón en la estrategia de la novela Hueco Retrato, porque la historia, o sea, el recurso hacia mirar hacia atrás en el pasado es muy funcional, está muy bien chambeada. Me gusta, porque además hace notorio para el público, para el lector, que hay varias maneras de aproximarse al pasado. Hay, no toda mirada al tiempo produce iguales resultados. Entonces, en el saqueador Charles Wiener hay lo que podríamos llamar ahora, ¿no? Con las palabras de ahora, del siglo XXI, un abuso de la memoria, ¿no? O del patrimonio en general que el pasado deja, los restos que el pasado deja de otros, que no te pertenecen, ¿no? Y que acaban construyendo no conocimiento, no saber, no armonía, ¿no? Sino básicamente te construyen a ti mismo, ¿no? Construyen tu propio prestigio, construyen el valor de ti, y seguramente porque necesitas llenar eso para alguna cosa, en este caso para que él encajara a su vez como otro migrante más, finalmente otro exiliado, como un judío que necesitaba ser aceptado en la sociedad francesa en ese momento, fines del siglo XIX, inicios del XX, terrible, ¿no? Tremendo. O sea, su necesidad era real, no era banal. No. Y sin embargo, su mirada hacia el pasado es de uso del pasado de otros, de lo que a los otros le puede importar. Pero al mismo tiempo en el libro hay la protagonista buscando en el pasado, hace lo mismo, podría parecer que hace lo mismo, porque hace el mismo movimiento de acercarse hacia los restos que dejan los correos electrónicos, sobre todo del papá, y luego la indagación genealógica a través de los investigadores profesionales, los historiadores, digamos, respecto de su antepasado y la literatura que dejó. Y allí lo que hay es más lo que hoy día llamaríamos algo así como, no exactamente el recuerdo, sino el develamiento, ¿no? O el proceso de velar para lograr el reconocimiento, ¿no? Entonces son dos maneras distintas de hacer algo que se parece, algo que parece ser lo mismo, que es hacer del pasado instrumento para lo que yo necesito hacer en el presente. Entonces me parece que son dos conductas éticas distintas en la novela. Debo reconocer que me sentí contento de leer sobre tu papá, lo reconocí, yo lo quise mucho, ¿no? Y no sé si es real la conversación o no, pero cuando te dice, ay hijita, si el poliamor
hubiera existido en mi época, o sea, me reí mucho porque me lo imagino a él diciendo, ya, y riéndose, porque siempre estaba así, pues riendo, ¿no? Todo lo tomaba con un humor bien palomilla. Y, eh, entiendo también la parte que mencionas de, de su molestia respecto de lo que yo escribí en su momento. ¿Qué te pareció Porque esa parte? ¿Qué te pareció toda esa parte? O sea, bonita. espera, hay que decirle a los Ah, televidentes, sí. Tú, ¿no? por favor. Que José Carlos hace un cameo ahí importante en el libro, ¿no? Básicamente hace un tiempo, ¿no? Como yo al menos descubrí tarde, ¿no? O relacioné o asocié, ¿no? Que en algún momento de la vida nuestros padres se habían conocido, ¿no? Que mi padre había conocido a tu padre y a tu madre, ¿no? Y yo pude hablarlo con mi padre antes de morir, ¿no? Y me conté algunas anécdotas que yo recreo en una parte del libro, y por eso quiero saber qué te parece, porque además en esa escena estamos hablando de tu libro. Sí, muy simpático. Me pareció muy simpático. Y refleja bien lo que él sintió, porque también él me lo dijo, estaba muy molesto cuando salió Los Rendidos. Entonces lo conversamos un poco, al comienzo se molestó, como que no quiso conversar inicialmente. Pero luego ya, bueno, se le pasó y lo conversamos en el Cherries. No sé si tú seguramente habían ido ustedes mucho al Cherries. Y bueno, en el Cherries conversamos bastante. Y bueno, entendía, no sé si él llegó a entender mucho mi punto, sí creo que lo entendía, porque era un tipo muy inteligente, solo que no tenía ganas como claro, de ahondar más. Él estaba defendiéndose a sí mismo y a su generación, tal cual lo que tú dices en el libro. Yo lo entendí así y tampoco iba a importunarlo más, ¿no? Habíamos hablado mucho tiempo, años atrás de mi papá y de mi mamá, y como una anécdota te diré que cuando yo estaba empezando a organizar Los Rendidos, tenía muchas partes ya escritas de ese libro, en 2012, algo así. Uno de los elementos que sentía que eran importantes de incluir era una conversación. En esa época había redes de correo electrónico, ¿no? No había Facebook, tal vez había Facebook, no había Facebook, habían redes de correo. Yo estaba en una con tu papá, era una de la izquierda, ¿no? Y me importó y valoré mucho lo que él escribió allí en una discusión con otros miembros de la lista de correos. Básicamente, los de la lista de correos no estuvieron de acuerdo con una mención que él hizo, que tú ahí recuerdas también ligeramente, rápidamente, a un buen recuerdo que él tenía de mi papá como sindicalista antes de ser miembro del Sendero Luminoso. Claro. Él lo recuerda con cariño en un pequeño mensaje de que compartió en esa red. Pero en esa red no estuvieron dispuestos a ese buen recuerdo, digamos, a permitirle ese buen recuerdo. No lo Y se le dejaron, entendió, no lo dejaron. Y le explicaron que era un acto inmoral recordar de manera, digamos, de buena forma a alguien que no era un héroe, era un antihéroe. Y eso lo tuve presente y de hecho está en Los Rendidos. Eso modificado un poco para que no tu papá se reconoce, pero no espero que se reconozca a nadie más, ¿no? Sí. Porque no es la intención. Pero no, estuvo bien, sí, me gustó bastante. Pero sobre todo me gustó el... Dale, dime. Yo quería traer como esa escena también para contar un poco el perfil del padre de izquierda también, ¿no? O del hombre de izquierda, ¿no? Y un poco, pues, hablar también de sus vidas secretas, ¿no? De a veces, pues, esas brechas que hay, ¿no? Entre su imagen pública, ¿no? Y su vida privada, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, para mí este libro en el que había un cuestionamiento sobre la figura del padre, ¿no?
me hubiera costado mucho hacerlo con él en vida, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, bueno, también como que he tratado de cuidarlo, ¿no? O sea, así como dices que él introducía estos temas para las que todavía la sociedad peruana no está preparada, ¿no? Y tenía la valentía, el coraje de hacerlo, y la convicción, ¿no? A ver, y por lo que mucha gente lo admira, y yo también la primera, ¿no? Pero también, ¿no? Me interesaba ver también esa dimensión de hija, ¿no? De alguna manera víctima colateral de sus mal organizadas situaciones afectivas, ¿no? También, ¿no? Y bueno, toda esta intimidad que sale ahí también está, quiero decir, ahora lo hablo así porque está compartida con las directas afectadas, ¿no? Es un libro que también no lo hubiera sacado sin haber conversado con parte de mi familia a la que le incumbe esto, ¿no? Y como siempre en un trabajo que trata, ¿no? O al menos solamente recrea, ¿no? Porque no es tal cual, ¿no? Pero sí que pasa por una historia familiar, ¿no? Hay que hacer un trabajo ahí como muy delicado, y tú lo sabes bien, en toda la cuestión de la literatura personal, ¿no? Para justificar esas presencias, ¿no? Entonces, para que tengan sentido en esos universos, ¿no? Que se desvelen estas intimidades, ¿no? Con un sentido mayor, quizá, ¿no? Y de respeto también, ¿no? Y de piezas que van encajando, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Cuando hablabas de este saqueo, y que creo que la palabra es extractivismo, ¿no? Que creo que ahora mismo es como un verbo así como central casi de todas las cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Y que a veces no somos capaces de ver hasta que se efectúa con unas sutilezas, ¿no? Impresionantes, ¿no? Y de eso también quería hablar, ¿no? Y que digas que la protagonista, ¿no? Que también de alguna manera, ¿no? Toma esas prácticas, ¿no? De repente, obviamente me cuestiona, ¿no? Me hace pensar también en mis propios métodos, ¿no? Por eso también he querido compartir aquí de dónde sale el libro, o sea, cuál es su contexto, ¿no? Es su realidad y los cuerpos que están alrededor, ¿no? Porque obviamente la protagonista sí está dentro de su laberinto y de ahí no va a salir, ¿no? Pero las que estamos aquí creo que sí que tenemos que cuidarnos más. Sí, y ya nos van a votar. Sí, creo que tenemos que ir terminando. Yo no tengo, o sea, tengo muchas más cosas que decir, tengo muchas cositas apuntadas, pero tal vez haya otra oportunidad después. Solo decirte que lo he disfrutado mucho, que me encanta la manera en que acaba, maldita sea, supongo que se puede editar esto al final, pero el correo que manda al final la protagonista al grupo de chat de la familia Wiener, donde Oye, dice, no miren, no, está mal. Spoiler. Bueno, solo decir que es muy bonito, me encantó. ¿Te gustó eso? Sí. ¿Te gustó ese final? Porque diciendo, tiene 8 finales, ¿no? Te quedas con eso. Uno de los finales, sí. En efecto, a los lectores diremos que tiene que seguir pasando las páginas un poquito más porque hay varios finales. Uno de ellos me gustó mucho, el de no tenemos por qué seguir buscando a este señor como el pilar de nuestra estirpe, por decirlo de alguna manera. Tal vez deberíamos mirar hacia quien está olvidado, ¿no? Y quizá siempre esté en nuestra memoria como una nebulosa, pero no, quizá podríamos sentirla más parte nuestra, ¿no? Y yo entiendo como tu novela, aparte de todos estos temas que hemos conversado en esta hora, como una transmisión muy honesta de el amor, o sea, del amor que puede intentar tener las personas imperfectas como nosotros. Y eso también me gusta mucho. O sea, debe haber algo así como un amor hecho entre gentes más saludables, ¿ya? Supongo que sí, pero este es el que hay y se puede desde allí también vivir la vida.
Gracias, Gaby. Gracias, José Carlos, de verdad, te mando un beso y ojalá pueda ir a Lima pronto y te vuelvo a llamar, ¿ah? para que sigamos hablando. O no, Así solo sea. para darnos un abrazo. Y bueno, un besito para todas las que nos están viendo, todos y todes. Por favor, si quieren leer Huaco Retrato, ya está por ahí en las librerías y ya me cuentan luego qué les parece. Gracias, José Carlos, gracias por leerme. Gracias a ti por Adiós, escribir. adiós.